En este video vamos a hacer un resumen del sistema endomembranoso. Vamos a ver en esta gráfica el sistema endomembranoso y las organelas. Cuando hablamos del sistema endomembranoso, estamos refiriéndonos a estos tubos, a estos canales que se comunican entre sí. En algunos casos están separados. Y aquí tenemos el núcleo. ¿Cuál es el nombre de cada uno de estos sistemas endomembranosos? A ver, recordemos un poco. Primero, comencemos con el núcleo, para ubicarnos mejor. Conectado al núcleo, dijimos que estaba el retículo endoplasmático rugoso. Aquí nos está indicando en inglés el nombre de esta endomembrana, así se le denomina, retículo endoplasmático rugoso. Y tenemos el retículo endoplasmático liso, acá dice retículo endoplasmático liso, y finalmente el aparato de Golgi. Son las tres endomembranas importantes en toda célula. El aparato de Golgi. Además, para el transporte de sustancias son necesarias estas bolsitas llamadas vesículas, que transportan las sustancias que se van produciendo en las endomembranas y son llevadas al aparato de Golgi. Comencemos con el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué se le llama rugoso? Porque presenta unas estructuras conocidas como ribosomas. Esos bultitos le dan justamente esa apariencia de ser unas paredes rugosas. En el retículo endoplasmático rugoso se producen proteínas y estas proteínas son transportadas por unas vesículas hacia el aparato de Golgi, como se observa en la imagen. ¿Ven? Son transportadas, una vez que se han producido esas proteínas, van al aparato de Golgi y ahí son depositadas. En el retículo endoplasmático liso se producen principalmente unas sustancias llamadas grasas o lípidos. Esas grasas se elaboran en el interior y una vez que ya han sido producidas van a ser también transportadas hacia el aparato de Golgi. También se producen los glúcidos, pero bueno, acá no se especifica eso. Pero todas esas sustancias llegan al aparato de Golgi, más otras sustancias adicionales que vienen fuera de la célula, y todas estas sustancias se van a procesar. Estas sustancias que se han procesado, ¿de dónde vienen? De los alimentos que nosotros consumimos a diario. Esos alimentos se digieren y van a cada una de nuestras células y se convierten en estas proteínas, en estos lípidos, en los glúcidos, y una vez que se ha terminado de elaborarlas, se empaquetan y salen de la célula hacia los diversos tejidos y órganos que necesitan de estas sustancias, ¿no? Entonces se realiza la entrega de las células, acá dice así, la entrega o el reparto de estas células hacia órganos y tejidos del organismo. Así es como se realiza entonces el proceso de fabricación de sustancias en el aparato de Golgi. Otra de las sustancias importantes son las enzimas digestivas, así se les llama, enzimas digestivas. Son unas sustancias
ácidas que desmenuzan las moléculas, los nutrientes que llegan a nuestro organismo. Las despedazan hasta hacerlas unas moléculas bien pequeñitas. Se llaman enzimas digestivas a estas sustancias que desmenuzan las moléculas que llegan al interior de la célula y luego se almacenan en unas vesículas llamadas lisosomas. Luego estos lisosomas tendrán una tarea muy importante. Cuando llega, por ejemplo, un nutriente, luego de haber ingerido nuestros alimentos, estos pasan a la sangre y son repartidos a cada célula, pero estas moléculas son muy grandes, hay que desmenuzarlas, hacerlas más pequeñitas para poderlas procesar tanto en el retículo endoplasmático rugoso como en el retículo endoplasmático liso. Para desmenuzarlos se utilizan los lisosomas que se incorporan acá a esta vesícula, se depositan esas enzimas que habíamos visto, esas enzimas digestivas. A ver, acá lo tenemos para poder recordar. Los lisosomas se forman a partir de las enzimas digestivas y esas enzimas digestivas se producen en el aparato de Golgi. Entonces, una vez que se han producido estas enzimas, son depositadas en estas vesículas. Aquí están, ¿no?, las enzimas digestivas. Estas sustancias luego entonces son almacenadas en estas vesículas y luego estas vesículas se dirigen hacia los alimentos y las desmenuzan hasta hacer las moléculas más delgaditas y así es como van a ser repartidas a los lugares correspondientes. Así es como trabaja nuestro sistema endomembranoso para producir sustancias que sean muy importantes para la célula y para el organismo en general. Esas sustancias que ya han sido producidas en el aparato de Golgi son sustancias secretoras. Secretoras se dice porque son sustancias muy importantes para el organismo. Las sustancias que son desechos se llaman excretoras y esas se producen aquí en el retículo endoplasmático liso y es eliminado, como dijimos, en forma de desecho. Pero en el aparato de Golgi se producen sustancias muy importantes que luego son repartidas a toda la célula. Salen de la célula y se dirigen a la sangre. De esa manera es como trabaja nuestro sistema endomembranoso.